Vamos a hacer la presentación de esta unidad 5 dedicada a la idea de Dios, el problema de Dios en el pensamiento moderno y contemporáneo, en la segunda parte de este tema. Ya habíamos referido en la primera unidad y nos centramos en estas figuras, en Husserl, en Levinas y en Zubiri muy fundamentalmente. En el temario que vosotros tenéis a disposición, además de las clases síncronas, aquí desarrollado teóricamente, vemos que tenemos estos tres autores. En primer lugar, la crítica de Husserl a la idea de Dios. Ahí muy fundamentalmente se hace primero una introducción al carácter absoluto de eso que llamamos la epogé y por lo tanto la suspensión del juicio. Claro, viene a ser determinante como era el criticismo en Kant, porque si nosotros prescindimos de lo que está más allá de lo sensible, pues difícilmente vamos a poder tener algún tipo de acceso a Dios, ¿no? Si nos proponemos otra vez un cierto empirismo, aunque sea de corte cartesiano, como es en el caso de Husserl, ¿no? Ahí después se desarrolla el camino metodológicamente ateo, que es la propuesta hacia Dios, ateo no en el sentido de increyente, sino fundamentalmente de esa suspensión del juicio. Y bueno, en el sentido aristotélico, Edmund Husserl, que realmente, aunque él había dicho a alguno de sus discípulos, a Ingarden en concreto, que el problema de Dios era el crucial en la filosofía, él, sin embargo, es de los autores que no le ha dedicado especialmente tiempo, sí sus discípulos, muchos de ellos en la órbita del cristianismo. Y, digamos, él no, sí que en los inéditos, en los documentos suyos inéditos, ya que siendo publicados en Husserliana, sí aparecen algunas consideraciones de tipo menor. Y ahí da pie para alguna forma, y en eso me apoyo en esta exposición, hablar de la idea de Dios en Husserl, sobre todo fundamentada en una teleología, muy en el carácter aristotélico, y en una razón, digamos, que necesita un fundamento, ¿no? Se habla también ahí del giro teológico de la fenomenología, que es un debate que inicia Dominique Janicot en 1990, con dos obras suyas, justamente eso, el giro fenomenológico de la fenomenología, acusando a la fenomenología, no tanto a Husserl, sino al, digamos, al movimiento iniciado por él, de una deriva hacia la teología, Levinas muy en concreto y otros autores, ¿no? Hablaremos de ellos sin duda en la exposición del curso. Hay un excursus, naturalmente esto no entra en la evaluación, donde se habla de la fenomenología de Husserl como fundamento filosófico para la teología. Muchos de nosotros convenimos en que la fenomenología de Husserl es seguramente el movimiento filosófico más cercano actualmente a la teología o a los temas en torno a la religión. El segundo autor que tratamos en la esfera también de la fenomenología es Levinas. Es un autor al que yo he consagrado la tesis doctoral y otro tipo de trabajos que algunos de ellos tenéis recogidos aquí. Y bueno, en la exposición del curso, si veis, tenemos la explicación también en una conferencia que di que básicamente recoge lo que se dice en los apuntes que yo os presento, ¿no? Muy fundamentalmente esta figura va a centrar seguramente la exposición y el diálogo posterior a esta presentación y por lo tanto no le dedico ahora más tiempo. Por último, el problema de Dios en Zubiri, y tenéis desarrollado este tema en 3 vídeos. La exposición da para ello, entonces 3 vídeos explicativos sobre el problema de Dios en este filósofo español bien interesante. Como os decía, el vídeo de esa conferencia, por si os puede ayudar. Y después, en cuanto a las actividades de evaluación, pues como siempre, tenéis estos 2 cuestionarios. Os indico incluso los parágrafos a los que hace referencia, con las preguntas de rigor, con 3 opciones, siendo una solamente válida y no penalizando las que no se contesten o se dejen en blanco o se equivoquen. Después tenéis 3 actividades conjuntadas en torno a un texto que os presento, que es este, de Levinas, Dios y la filosofía, recogido en esa obra de 1981, de Dios que viene a la idea. Pues bien, esta obra, que es anterior, es de 1975, el autor Levinas la introduce en esta obra mayor, de Dios que viene a la idea, y el tema es este, justamente Dios y la filosofía. No son muchas páginas, pero tenéis ahí a disposición esta edición, que es un escaneo de la obra. Muy fundamentalmente, entonces, tenemos 3 actividades dedicadas a este texto.
La primera es un control de lecturas que os presento aquí. Naturalmente tenéis aquí los enunciados propuestos para que digáis si es verdadero o falso y lo justifiquéis brevemente. En torno simplemente a este texto, que son estas páginas que aquí aparecen, en el texto que tenéis a disposición en material complementario y también en la tarea. Después viene la tarea fundamental, tarea 5, dedicada también a este texto. La tenéis desarrollada aquí, aquí en el... aquí, no, aquí. Esta es la tarea, es algo singular porque tiene dos partes. Gira de nuevo otra vez al texto que tenéis aquí. Entonces, la parte primera simplemente es un glosario de términos. Tenéis las definiciones que os propongo aquí, estas definiciones, y aquí al lado, en el margen izquierdo, en estas casillas tendréis que poner el concepto, el término al que corresponde la definición. Es algo bien sencillo, pero yo creo que os puede ayudar fácilmente a la comprensión del texto que ya habéis desarrollado en el control de lecturas, ¿no? Y por último, un comentario de texto que es la parte fundamental de esta tarea, pues justamente escoger un fragmento. Es muy importante que lo escojáis bien. No es un comentario a todo el texto, sino a un fragmento. Os propongo 10, 15 líneas. Es copiar el fragmento, indicar la página exacta donde se ha extraído y, digamos, utilizarlo con la estructura para el comentario que aquí os propongo y esa extensión aconsejada. Por lo tanto, ya tendríamos entonces definida el control de lecturas, la tarea y, por último, el foro de trabajo, que quiere ser una especie de síntesis, ¿no? Os propongo como 5 ejes de debate, estos que aquí aparecen con preguntas que os pueden ayudar a la reflexión, y la dinámica es una primera aportación, pues en torno a 2 ejes de los que vosotros queráis, puede ser 1, pueden ser 3, en principio con un par de ellos y alguna respuesta a estas preguntas os pueden valer para esta primera aportación, donde muy fundamentalmente queremos centrar el debate es si la propuesta de Levinas que estamos haciendo es posible o no, qué contradicciones veis, qué virtualidades o qué ventajas, qué valoración hacéis. Si es posible, os lanzo la pregunta fundamental de pensar a Dios fuera de la ontología y si esto no nos lleva a un discurso que va más allá de la filosofía, que es la queja y la crítica que muy fundamentalmente hacen a este autor, ¿no? Entonces, la primera parte sería recoger algunas de estas preguntas que os pongo en esos ejes teóricos, ¿no?, de debate, y la segunda aportación, si podéis, por favor, responder a alguno de vuestros compañeros para que haya algo de interacción entre vosotros. Eso sería...